Nunca pensé que el sonido de una cuchara golpeando una taza pudiera anunciar el final de mi vida como la conocía. Era una mañana como cualquiera. El café humeaba en mi taza de peltre, y yo, sentado en la esquina de la mesa, miraba por la ventana cómo la llovizna empezaba a manchar de oscuro las baldosas del patio. Julián estaba frente a mí, serio, con los codos sobre la mesa. Mariela, en cambio, no me miraba. Estaba de pie, dándole la espalda al fogón, removiendo una olla con movimientos cortos, casi nerviosos. «Papá», dijo Julián, sin mirarme a los ojos, «tenemos que hablar». Sentí cómo la voz se me encogía antes de que pudiera contestar. Me quedé con la cuchara suspendida sobre el café, como si de pronto no supiera qué hacer con las manos. Él tragó saliva, y en su tono había algo que no reconocí. No era cansancio, ni enojo. Era una decisión ya tomada. «Mariela y yo creemos que lo mejor es que empieces a vivir por tu cuenta», continuó. «Ya tienes tu edad, y nosotros tenemos que criar a los niños. No es bueno que crezcan con tantas tensiones». La palabra tensiones me golpeó como una piedra en el pecho. Miré a Mariela, buscando alguna grieta en su postura, un gesto que desmintiera aquello. Pero ella seguía de espaldas, como si estuviera esperando a que la frase hiciera el trabajo sucio por sí sola. «¿Tensiones?», logré decir, con un hilo de voz. Mariela se dio la vuelta, por fin, y me miró con esa mezcla de condescendencia y fastidio que había aprendido a leer en sus gestos. «Usted sabe que a veces hace comentarios que no ayudan, don Roberto. Y, bueno, ya no es fácil tenerlo aquí. La casa es chica, y usted necesita su espacio también». Me quedé mirándolos, uno y otro, como si estuviera frente a dos desconocidos que me estaban explicando la manera más educada posible de desaparecer. Mi hijo, mi sangre, el mismo al que cargué en brazos con fiebre a medianoche, hablándome como si yo fuera un mueble viejo que estorba. «Pero, esta casa», empecé, y me callé, porque el nudo en la garganta no me dejó seguir. No quería recordar en ese momento que yo había ayudado a pagarla, que mis manos habían cargado los ladrillos que levantaban esas paredes. Julián se levantó de la mesa y me dio una palmada en el hombro, suave pero fría. «Tienes tiempo para organizarte. No queremos que esto sea incómodo». Incomodidad. Esa era la palabra. No dolor. No amor. No gratitud. Incomodidad. Fui a mi cuarto, caminando como si las piernas no me respondieran del todo. Abrí el armario y saqué la maleta vieja, la misma que usaba cuando me tocaba ir a obras lejos de la ciudad. Empecé a doblar la ropa sin mirar bien qué agarraba. Las manos se me movían solas, como si quisieran acabar rápido para que el corazón dejara de latir tan fuerte. Entre la ropa encontré una foto de Clara, mi esposa, con Julián de niño en brazos. Los tres sonriendo en la feria del pueblo, con el sol pegándonos de lleno en la cara. La metí en el bolsillo de la camisa, cerca del pecho. Cuando salí al pasillo con la maleta, escuché las voces de mis nietos jugando en el patio. Me asomé. No se dieron cuenta de que estaba allí. Quise despedirme, pero algo me detuvo. El miedo a que ellos preguntaran por qué me iba. No quería que un niño tuviera que aprender tan pronto que a veces la familia expulsa a los suyos. Abrí la puerta. Afuera, la llovizna se había vuelto más densa. El aire olía a tierra mojada. Bajé los escalones despacio, cuidando de no resbalarme, con la maleta en una mano y la otra metida en el bolsillo, apretando la foto de Clara. En la calle, la vecina del frente levantó la vista de la escoba y me miró. Su expresión fue un espejo en el que vi mi propio desconcierto. Cejas fruncidas, boca entreabierta, ganas de preguntar pero miedo de entrometerse. Yo solo asentí con la cabeza, como diciendo, «Sí, así es, me voy». Caminé sin rumbo, dejando que el agua me empapara la camisa. El frío se metía por la espalda, pero lo que me helaba de verdad era esa sensación de ser invisible, de no tener ya un lugar. No podía dejar de preguntarme en qué momento exacto dejé de ser necesario para mi hijo, si fue en un silencio incómodo durante la cena, o cuando por primera vez me pidió que cerrara la puerta para no molestar con el ruido de la televisión. A cada paso, sentía que algo se desmoronaba dentro de mí. No era solo el rechazo, era el borrado de toda una vida que pensé que tenía sentido. Y ahí, en medio de esa calle mojada, con la maleta colgando y los zapatos hundiéndose en charcos,
Entendí algo que nunca quise aceptar. A veces, el amor no muere de golpe, sino que se marchita despacio, y el día que notas que ya no queda nada es porque alguien te lo ha puesto frente a la cara sin pestañear. La primera vez que tuve callos en las manos, no había cumplido los 15. Mi padre había muerto el año anterior, y mi madre, con 3 hijos que alimentar, me dijo que ya no podía seguir yendo a la escuela. Recuerdo que me dolió más dejar los cuadernos que cargar los costales de arena. El patrón de la obra me pagaba una miseria, pero para mí era como sostener el mundo con las manos. Con cada peso que llevaba a casa, mi madre podía comprar un poco más de frijol, un par de huevos, 1 kilo de azúcar para el café. Aprendí rápido que el trabajo no espera a que uno esté listo. Con el tiempo, ya no me dolían las manos, dolía la espalda, las rodillas, los hombros, pero también aprendí a ignorar el dolor. El cuerpo se acostumbra, el alma, no tanto. Conocí a Clara cuando yo tenía 22. Ella trabajaba en una panadería y siempre salía con harina en las mejillas, como si la vida la hubiera pintado con un polvo dulce. Yo me quedaba parado frente al mostrador, fingiendo que no me decidía qué comprar, solo para escucharla reír. Me enamoré rápido, como pasa con las cosas que uno sabe que son para siempre. Nos casamos sin fiesta, con un anillo sencillo que todavía conservo guardado. Vivíamos en un cuarto pequeño, con un colchón que apoyábamos directamente sobre el piso. Cuando llegó Julián, apenas había espacio para poner la cuna, pero en ese momento me parecía que nuestra vida estaba completa. Trabajaba desde antes del amanecer hasta después de que anochecía. Salía con el frío todavía pegado en la cara y regresaba cubierto de polvo y sudor. Clara siempre me esperaba con algo caliente para comer, y yo sentía que todo valía la pena por verla sonreír. Nunca me quejé. Ni cuando me tocó cargar varillas hasta que me sangraran las manos, ni cuando una viga me golpeó la pierna y estuve cojeando un mes entero. Con el tiempo, llegaron las oportunidades de ir a obras más grandes. Tenía que viajar lejos, dormir en barracas improvisadas, comer lo que hubiera. Pero lo aceptaba todo. Clara me mandaba cartas y fotos de Julián para que no me sintiera tan lejos. En cada sobre, ella escribía al final: «Aguanta, Roberto. Todo esto es para nuestro futuro». Hubo un momento en que nos ofrecieron una casa de interés social. Yo ya había ahorrado un poco y estábamos listos para firmar, pero justo ese año Julián empezó la preparatoria y los gastos se multiplicaron. Clara y yo nos miramos y sin decirlo supimos qué hacer. El dinero de la casa se fue en colegiaturas, libros y transporte. Ella me dijo: «La casa puede esperar, la educación de nuestro hijo no». Años después, cuando entró a la universidad, vendí mis herramientas más caras para cubrir el primer semestre. Un taladro industrial que me había costado meses de trabajo, una mezcladora que cuidaba como si fuera parte de mi cuerpo. Me dolió venderlas, pero me dolía más pensar que Julián no pudiera continuar sus estudios. Recuerdo una noche, ya entrada la madrugada, cuando él llegó con un examen aprobado, con excelente calificación. Lo dejó en la mesa de la cocina y me dijo: «Gracias, pa. Esto es por ti». Yo me guardé esas palabras como si fueran un tesoro. Las repetí muchas veces cuando el cansancio me vencía, como si fueran gasolina para seguir. Nunca tuve vacaciones. Si había una oportunidad de ganar unas horas extra, la tomaba. Construí casas ajenas que jamás habitaría. Levanté muros que nunca serían míos. Y en cada ladrillo, en cada saco de cemento, iba un pedazo de mi cuerpo. Le decía a Clara que todo eso valdría la pena cuando Julián tuviera un futuro seguro, cuando no tuviera que vivir al día como nosotros. Cuando Clara enfermó, todo se volvió cuesta arriba. Gastamos lo que teníamos en médicos, tratamientos y medicinas que no siempre funcionaban. La vi apagarse poco a poco, y al final, lo único que me quedó fue la promesa de seguir cuidando de nuestro hijo, de hacerlo llegar más lejos de lo que nosotros llegamos. Después de su muerte, me aferré a esa promesa como un náufrago a una tabla. No dejé que Julián trabajara mientras estudiaba. Yo cubría todo lo que podía. Si necesitaba dinero para un libro, lo conseguía aunque tuviera que empeñar mi reloj o pedir prestado. Y entonces llegó el día de su graduación universitaria. Lo vi con la toga y el birrete, tan distinto de aquel niño que corría descalzo por el patio. Me abrazó, y yo pensé que ese abrazo era la recompensa de todos mis sacrificios, que ahí estaba el fruto de mis manos agrietadas, de mi espalda doblada, de las noches en que dormí en el piso para que él tuviera un colchón.
Hoy, al recordar todo eso, me duele el pecho. No porque me arrepienta de lo que hice, sino porque no puedo entender cómo todo ese amor, toda esa entrega, se puede olvidar tan fácilmente. ¿Cómo puede quedar reducido a un "ya es hora de que vivas por tu cuenta", como si todos esos años fueran solo un pasado incómodo, del que se quiere uno deshacer? Lo di todo. Todo. Y ahora me pregunto si acaso, en algún rincón de su memoria, Julián todavía me ve como el hombre que lo levantaba en brazos, 107, para que pudiera ver los fuegos artificiales en la feria. O si ya me borró por completo, reemplazándome por la idea de que soy una carga que estorba en su sala. No hubo un solo día en que la relación con Julián se quebrara. No fue una pelea fuerte, ni un portazo, ni una frase que me dejara sin aire. Fue algo más lento, más sutil, como el agua que se filtra por una grieta invisible, y, con el tiempo, pudre la madera hasta que cede. Al principio, pensé que eran cambios naturales. Él ya era padre, tenía sus propias responsabilidades, y yo, con mis 60 y tantos, no podía esperar que todo girara alrededor de mí. Me repetía eso para no sentirme fuera de lugar, pero la verdad es que las señales estaban ahí, pequeñas pero constantes. Recuerdo la primera vez que me dejaron fuera de una decisión familiar importante. Teníamos un terreno pequeño en las afueras, donde solíamos ir a pasar los domingos. Un día me enteré, por un comentario al aire, que lo habían vendido. Cuando pregunté, Julián me dijo que no pensaron que me interesara porque casi nunca iba. La verdad es que no iba porque trabajar los fines de semana me resultaba más rentable, y ese dinero lo usaba para la casa. Pero esas explicaciones ya no parecían importar. Después vinieron las miradas, no siempre malas, pero sí cargadas de un peso que me hacía sentir incómodo. Mariela, sobre todo, tenía una forma de fruncir el ceño cuando entraba a la cocina, como si mi presencia desacomodara algo invisible. No decía nada, pero lo decía todo. Los silencios en la mesa se hicieron más largos. Antes, la cena era un momento para ponerse al día. ¿Cómo iban los niños en la escuela? ¿Qué había pasado en la obra? Si el vecino de la esquina seguía con sus gallinas sueltas. De pronto, las conversaciones empezaron a tener un código que yo no entendía. Miradas rápidas entre ellos, frases cortadas, comentarios que se desinflaban, apenas yo entraba a la habitación. Hubo un día en que estaba viendo un partido de fútbol en la sala, y Mariela se acercó a pedirme que bajara el volumen porque los niños estaban haciendo la tarea. No me molestó bajar el volumen, pero lo que me dejó pensando fue que, desde entonces, cada vez que quería ver la tele, lo hacía en mi cuarto, con la puerta cerrada. Sin que nadie me lo pidiera, yo mismo me fui apartando para no molestar. También noté cambios en los niños. Antes me buscaban para que les contara historias de la obra, para que les enseñara a clavar un clavo o pelar una naranja con un solo corte. Con el tiempo, parecían más ocupados, o quizá ya no les interesaban mis historias. Un día, escuché a Mariela decirles, medio en broma, que no me dieran lata, porque yo necesitaba descansar. La frase me quedó resonando. ¿Era eso lo que les estaba enseñando? ¿Que yo era un viejo cansado al que había que dejar tranquilo? Aún así, me esforzaba por no incomodar. Me levantaba temprano para barrer el patio y lavar mis platos, aunque fueran solo 2. Procuraba no usar el baño mucho tiempo, no ocupar espacio en la cocina cuando Mariela estaba cocinando. Hacía todo lo posible para no ser un estorbo. Pero la paciencia, por grande que sea, tiene un límite. Una noche de domingo, escuché desde mi cuarto que hablaban en voz baja. No prestaba atención hasta que escuché mi nombre. «Es que no podemos seguir así, Julián», dijo Mariela. «Tu papá ocupa un cuarto que podríamos usar para los niños». «Lo sé», contestó él. «Pero no es fácil. No es fácil porque tú no quieres ser el malo. Pero no es justo». No escuché el resto. Me quedé sentado en la cama, mirando la pared, sintiendo que algo en mi pecho se iba encogiendo. No podía enojarme con ellos sin más. Parte de mí entendía que tal vez necesitaban más espacio, más privacidad. Pero otra parte, más honda y más dolorosa, no podía dejar de pensar que estaba oyendo cómo planificaban mi salida. Como si yo fuera un mueble viejo que había que reubicar. En los días siguientes, todo se volvió más evidente. Comentarios sobre lo apretada que estaba la casa, sugerencias de que quizá estaría más cómodo en otro lugar,
Una vez, Julián me dejó un anuncio de un cuarto en renta sobre la mesa, sin decir nada. Fingí que no lo vi. Yo me decía que debía aguantar, que tal vez las cosas mejorarían, que en cuanto pasara el estrés del trabajo y la crianza de los niños, volveríamos a reír como antes. Me aferré a esa esperanza como a un clavo ardiendo, pero la herida crecía. No por una gran puñalada, sino por miles de cortes pequeños que juntos iban drenando todo lo que quedaba de mi lugar en esa casa, hasta que un día, sin previo aviso, la paciencia se terminó, y lo que llegó después fue el golpe final que no supe esquivar. Después de aquella noche de lluvia, cuando salí con mi maleta y el alma hecha trizas, pasé un par de semanas en una pensión cerca del mercado de abastos. El cuarto olía a humedad y a desinfectante barato. La cama tenía un colchón hundido que me dejaba la espalda peor que una jornada de cargar costales. Pero era barato, y ahí nadie me miraba como si sobrara. Pasaba las tardes caminando sin rumbo, deteniéndome en los portales a mirar cómo la gente seguía con su vida, como si el mundo no se hubiera detenido para mí. Un día, de regreso a la pensión, encontré entre mis cosas un sobre amarillo, algo arrugado, con mi nombre escrito en la letra firme y redonda de mi madre. Lo reconocí de inmediato. Ese sobre había estado guardado en el fondo de una caja de madera desde hacía años, en mi antiguo armario. Clara y yo lo habíamos cambiado de lugar varias veces durante limpiezas o mudanzas, pero nunca lo abrí. Mi madre me lo dio cuando estaba ya muy enferma, días antes de morir. Recuerdo que me tomó la mano, me lo puso encima y me dijo: «Guárdalo bien, Roberto. Es para ti, y para tu hijo, cuando llegue el momento». En aquel entonces pensé que se refería a algún recuerdo familiar, quizá fotos viejas o cartas. No quise abrirlo. Era como un pequeño misterio que preferí mantener intacto. Esa noche, solo en la pensión, decidí romper el sello. Dentro había varios documentos doblados con cuidado, escrituras de terrenos, contratos de arrendamiento y un cuaderno de cuentas escritas a mano. Me tomó unos minutos entenderlo. Mi madre, con la prudencia de la gente que vivió épocas duras, había comprado años atrás 3 parcelas en las afueras de Oaxaca, en una zona que en su momento era puro campo, y que ahora, según reconocí en los mapas, estaba rodeada de invernaderos y caminos nuevos. Había también un contrato vigente con una empresa agrícola, que pagaba una renta mensual nada despreciable por usar la tierra. El cuaderno de mi madre detallaba pagos puntuales, anotaciones sobre reparaciones de cercos, y nombres de personas que yo apenas recordaba de mi infancia. Me quedé sentado mucho rato, con los papeles sobre la cama, tratando de entender la magnitud de aquello. No era una fortuna para vivir como un millonario, pero sí lo suficiente para asegurarme una vejez digna, sin depender de nadie. Recordé entonces por qué mi madre me lo entregó en secreto. Ella sabía que, en mi generosidad, o quizá en mi ingenuidad, yo hubiera usado ese dinero de inmediato para Julián, para pagarle una boda, ayudarle a comprar casa, o sacarlo de algún apuro. Siempre pensé en él antes que en mí. Y ella, conociéndome, había decidido proteger ese patrimonio hasta que llegara el momento. Me dolió pensar que yo había imaginado ese momento como algo feliz. Julián, ya establecido, recibiendo esta herencia como un regalo inesperado, y yo disfrutando de verlo prosperar aún más. Pero ahora todo era distinto. Con los documentos en la mano, me vi por primera vez en meses con algo de poder, aunque sonara extraño. Poder de decidir mi futuro, de no tener que aceptar lo que otros dispusieran para mí. Poder de decir no, sin miedo a quedarme en la calle. Al día siguiente fui a visitar a un viejo amigo de la obra, Ernesto, que ahora trabaja. Va como asesor en una notaría. Le mostré los papeles. Él los revisó despacio, con esa manera suya de leer 2 veces antes de decir algo. «Roberto», dijo al final, levantando la vista, «esto vale mucho más de lo que piensas. Y va a valer todavía más con los proyectos que están haciendo en esa zona». Sentí un hormigueo raro en el pecho. No era codicia, era una mezcla de alivio y prudencia. Ernesto me explicó que podía seguir recibiendo la renta mensual y, si lo deseaba, vender una de las parcelas a muy buen precio sin comprometer el resto. Esa noche apenas dormí. No por preocupación, sino porque las posibilidades se desplegaban frente a mí como un camino nuevo. Pensé en alquilar un pequeño departamento, en arreglar mis dientes, en comprarme un par de camisas nuevas, cosas sencillas, pero mías. También pensé en lo inevitable,
Si Julián y Mariela se enteraban, volverían a buscarme. No por amor, sino por interés. Y esa idea me dolió tanto como me fortaleció. Porque por primera vez entendí que ese secreto, el regalo de mi madre, ya no era para mi hijo, era para mí. Para reconstruirme desde cero, para asegurarme de que nadie pudiera volver a ponerme de rodillas. Lo guardé todo en una carpeta nueva, con hojas protectoras y un candado pequeño. Lo escondí en la parte más alta del armario de la pensión, sabiendo que no podía dejar que cayera en manos equivocadas. Mientras cerraba la puerta del armario, sentí algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo, la certeza de que todavía tenía algo que nadie me podía quitar. Los días siguientes fueron distintos. No porque la vida de pronto se hubiera vuelto fácil. Seguía durmiendo en un cuarto con olor a humedad y levantándome con la espalda torcida. Sino porque por primera vez en mucho tiempo me despertaba con una certeza. Ya no estaba a merced de nadie. Tenía algo mío, algo sólido, algo que me daba la libertad de decidir sin pedir permiso. Ese pensamiento me acompañaba mientras tomaba café en el vaso de unicel que me daban en la fonda de la esquina. Me miraba las manos, todavía marcadas por años de obra, y me decía que esas manos podían volver a construir, no paredes, sino mi propia vida. No quería vengarme de Julián ni de Mariela. No veía sentido en eso. La herida ya estaba hecha, y ninguna humillación de mi parte iba a borrar lo que me dijeron aquella mañana. Pero sí tenía claro que no iba a permitir que volvieran a tratarme como un mueble viejo que se puede sacar de la sala cuando estorba. Empecé con cosas pequeñas. Fui al dentista después de años de posponerlo. Me miré al espejo, y me encontré con una sonrisa que hacía tiempo no veía, aunque todavía tímida. Me corté el cabello en una barbería del centro, donde el barbero me dijo: «Se ve usted más joven, don Bo». Y yo le creí, aunque fuera solo por cortesía. Luego, Ernesto, mi amigo de la notaría, me acompañó a abrir una cuenta bancaria exclusiva para las rentas de los terrenos. Protección, ante todo, me dijo. Me ayudó a poner cláusulas para que, en caso de que yo muriera, el dinero fuera a donde yo eligiera, no automáticamente a la familia. Esa idea al principio me revolvió el estómago, pero me dio paz. Una tarde, mientras caminaba por el centro, vi un anuncio pegado en un poste. Comunidad de jubilados, Los Pinos. Tranquilidad, actividades, nueva etapa. El folleto mostraba un jardín con bugambilias y gente de mi edad jugando dominó. Lo guardé en el bolsillo sin pensarlo mucho, pero esa noche lo saqué y lo leí varias veces. Había un número de contacto. Llamé al día siguiente. Una mujer de voz cálida, llamada Elena, me explicó que no era un asilo, sino un conjunto de pequeñas casas y áreas comunes donde los residentes vivían de manera independiente, pero compartían actividades. Me invitó a conocerlo. El lugar estaba en las afueras, a menos de 1 hora en autobús. Apenas entré, el olor a tierra y flores me golpeó. Había bancas bajo árboles enormes, un huerto comunitario, una cancha de bochas. Y sobre todo, había un silencio distinto, un silencio que no dolía. Elena me llevó a ver una de las casas disponibles. Una habitación amplia, un baño propio, una pequeña cocina y un ventanal que daba a un jardín compartido. Nada lujoso, pero limpio. Cuidado, con espacio para respirar. Aquí todos se ayudan, don Roberto. Cada quien vive su vida, pero no se siente solo, me dijo. Salí de ahí con una idea fija. Ese podía ser mi lugar. No de paso. No, hasta que se acomoden las cosas. Sino mi lugar definitivo. Un lugar donde nadie me midiera el tiempo que paso en la sala, ni me pidiera bajar el volumen de la tele. Decidí moverme con calma. No quería despertar sospechas, ni que alguien corriera a contarle a Julián que yo estaba rearmando mi vida. Sabía que en cuanto se enteraran de la herencia, todo cambiaría. Por eso, la primera parte de mi plan fue simple: guardar silencio y seguir invisible para ellos. La segunda parte era asegurar que, si llegaban a buscarme, lo hicieran por mí y no por el dinero. Para eso tenía que comprobarlo. Me puse en contacto con un viejo conocido que trabajaba en el mercado. Uno de esos hombres que siempre tienen un pie en la calle y otro en las noticias de todo el barrio. Le pedí,
con la naturalidad que me permitía nuestra amistad, que dejara caer en una conversación casual que me había ido bien con unos papeles de tierra. Sí que estaba por recibir un dinero grande, era cuestión de tiempo. Mientras esperaba, empecé a darme pequeños lujos que hacía años no me permitía. Un par de botas nuevas, un sombrero de palma para el sol, una comida en un buen restaurante. No eran caprichos caros, pero sí gestos que me recordaban que yo también merecía algo más que sobrevivir. Y, sobre todo, comencé a reconectarme conmigo mismo. Volví a dibujar en un cuaderno, algo que hacía de joven en los descansos de la obra. Caminé por el andador turístico solo para mirar artesanías y escuchar a los músicos callejeros. Me sentí parte de la ciudad, no una sombra que se esconde en su propio rincón. Cada día que pasaba, el peso de la humillación se hacía más liviano, no porque la olvidara, sino porque la reemplazaba con algo nuevo. La certeza de que no necesitaba mendigar un espacio en la vida de nadie. Cuando finalmente sonó mi teléfono y escuché la voz de Julián diciendo, «Papá, tenemos que vernos», supe que la trampa había funcionado, y lo mejor de todo fue que, en ese instante, ya no me sentí asustado. Me sentí preparado, lo supe desde que escuché su voz. No era preocupación verdadera, era esa voz cuidadosamente medida, como si cada palabra estuviera ensayada. «Papá, tenemos que vernos. Te hemos estado extrañando», dijo Julián, y por un momento imaginé que tal vez sí, tal vez había un poco de sinceridad en él. Pero entonces recordé las conversaciones que había escuchado a escondidas, los anuncios de cuartos en renta dejados sobre mi mesa, y la ilusión se deshizo en segundos. Acepté la invitación. Quedamos en un restaurante en el centro, uno de esos con manteles blancos y meseros de chaleco. No era casualidad que él lo eligiera. Quería que la reunión tuviera un aire de reconciliación familiar, para que yo me sintiera cómodo y agradecido. No sabía que yo iba con un plan. La tarde estaba tibia, con un cielo nublado que amenazaba lluvia. Llegué puntual, con mi sombrero de palma y las botas recién compradas. Me había rasurado. Me puse una camisa limpia, no por vanidad, sino porque quería llegar entero, digno, como un hombre que se sabe en control. Los vi desde la puerta. Julián se levantó para abrazarme. Mariela sonrió, pero sus ojos no sonreían. Me ofrecieron la silla de la cabecera, y eso ya me dio una pista. Querían que me sintiera importante. «Papá, nos preocupas. No hemos sabido nada de ti. Los niños preguntan por ti todo el tiempo», dijo Julián mientras yo hojeaba el menú. «¿Ah, sí?», respondí sin mirarlo. «Qué raro. Yo no recibí ni una llamada antes de hoy». Se hizo un silencio incómodo. Mariela intervino. «Bueno, la vida se complica, ya sabes. Pero lo importante es que estamos aquí, juntos». Yo asentí. Y en ese momento supe que era el instante de poner la segunda parte de mi plan en marcha. Había traído conmigo un pequeño grabador de bolsillo. Lo dejé encendido, pero no sobre la mesa. Lo puse dentro de mi chaqueta colgada en el respaldo, con el micrófono apuntando hacia ellos. Sabía que en algún momento necesitarían su espacio para hablar. Conversamos de cosas triviales. El clima, el tráfico, un primo lejano. Ellos esperaban que yo soltara el tema del dinero, pero yo no lo hice. Comimos. Yo me tomé mi tiempo, disfrutando cada bocado como si fuera lo más importante del mundo. «Voy al baño», dije después del postre. Dejé la chaqueta en la silla y caminé despacio hacia el pasillo. Me detuve antes de entrar al baño y me quedé a un lado, oculto, escuchando. «Te dije que lo sacáramos del tema», susurró Mariela. «Estoy tratando», contestó Julián. «Pero no sé si ya lo tiene». «Claro que lo tiene. Si no, ¿de dónde crees que sacó para vestirse así y pagar esta comida? Lo que tenemos que hacer es convencerlo de que no puede manejarlo solo. Le decimos que es por su bien, que lo vamos a ayudar a invertirlo. Y si no quiere, entonces busque. Hagamos la manera legal. Tú eres su hijo, al final algo te tocará». No quise escuchar más. No porque no pudiera, sino porque ya tenía lo que necesitaba. La confirmación de que no habían venido por mí, sino por lo que creían que podían sacar. Volví a la mesa con una sonrisa suave. Me senté, tomé un sorbo de café y los miré a ambos. «¿Saben?», dije. «He estado pensando mucho en ustedes.
en cómo se dieron las cosas. Y creo que tienen razón. Es mejor que cada quien viva su vida. Se miraron entre sí, un poco confundidos, como si no esperaran que yo estuviera tan de acuerdo. Por eso, continué, quiero que sepan que no voy a pedirles nada. Ni dinero, ni casa, ni favores. Y tampoco voy a dejarles nada mío. El silencio que siguió fue distinto al de antes. Era pesado, como una puerta que se cierra con cerrojo. ¿Cómo?, preguntó Julián, fingiendo no entender. Escuché lo que dijeron mientras estaba en el baño, lo de convencerme para que les deje manejar mi dinero, lo de buscar la manera legal si no quiero. Todo. Mariela se puso rígida. Julián palideció. Papá, no es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Y no tienen que explicarme nada. Saqué la cartera, puse el dinero para la cuenta sobre la mesa y me levanté. Yo me voy. Cuídense. No me siguieron. Tal vez porque no sabían qué decir, o tal vez porque en ese momento entendieron que habían perdido algo que no podían recuperar. No hablo del dinero, sino de mi confianza, de ese vínculo que tantas veces intenté proteger. Salí del restaurante y respiré hondo. La lluvia empezaba a caer, fina, sobre la calle empedrada. No corrí para cubrirme. Caminé despacio, dejando que el agua me empapara la camisa. Sentía un peso menos, como si al salir de ahí hubiera dejado atrás no solo una mesa y un par de caras conocidas, sino años de carga emocional. Esa noche, en la pensión, escuché la grabación. No por necesidad, sino para grabar en mi memoria que no estaba imaginando nada. Lo guardé junto con los documentos de los terrenos, no como un arma, sino como un recordatorio. La próxima vez que la vida me ponga frente a una traición, no voy a esperar a que me arrinconen para defenderme. Y con eso, supe que estaba listo para dar el siguiente paso. Dejar la pensión atrás y mudarme a un lugar donde mi valor no se midiera por lo que puedo dar, sino por lo que soy. La mañana que dejé la pensión no llevé muchas cosas. Una maleta pequeña con ropa, mi sombrero de palma, el cuaderno donde había vuelto a dibujar, y una carpeta con los papeles de los terrenos. El resto lo había regalado o vendido. Me di cuenta de que durante años había acumulado cosas, pero no recuerdos buenos, y que lo que realmente me pesaba no cabía en ninguna maleta. Llegar a Los Pinos fue como abrir una ventana después de estar meses encerrado en una habitación sin aire. Elena me recibió en la entrada, con esa sonrisa suya que parecía no desgastarse nunca. Me llevó a mi nueva casa. Paredes recién pintadas de blanco, cortinas sencillas, un ventanal que daba a un jardín con bugambilias. El olor a tierra húmeda se colaba por todas partes. La primera noche dormí con la ventana abierta, escuchando grillos y el murmullo lejano de otras voces. No había gritos, no había tensión, solo un silencio amable que me arrullaba. Los primeros días me dediqué a caminar por todo el complejo. Descubrí el huerto comunitario, donde cultivaban jitomates, chiles, lechugas. Ahí conocí a Marta, una mujer de pelo completamente blanco, mirada vivaz y manos rápidas para arrancar la hierba mala. Aquí todos trabajan un poco, me dijo. Así uno siente que las cosas crecen con uno. Acepté ayudarla, y sin darme cuenta, empecé a ir todos los días. Me gustaba el ritmo, llegar al amanecer, ensuciarme las manos, charlar sobre cosas simples. Un día Marta me dijo que hacía falta alguien que pintara letreros nuevos para el huerto, y así volví a sacar mis lápices y pinceles. Descubrí que no había perdido el pulso ni el gusto por el color. Poco a poco, mi rutina se llenó de cosas que me hacían bien. Iba al taller de lectura los miércoles por la tarde, al dominó los viernes, a caminar con un grupo de vecinos los domingos al amanecer. Incluso empecé a darme pequeños retos. Aprender a cocinar un platillo nuevo cada semana, escribir en un diario antes de dormir, saludar a alguien distinto cada día. Pero lo más importante fue que comencé a sentirme útil otra vez. No porque produjera dinero, sino porque aportaba algo humano. Me ofrecí como voluntario en una pequeña escuela rural cercana, donde ayudaba a reparar pupitres y a pintar las paredes. Los niños me recibían con una mezcla de timidez y curiosidad. Un día uno de ellos me regaló un dibujo de un hombre con sombrero y botas, sonriendo. Lo guardé como si fuera un tesoro. En Los Pinos había también tardes de música. Fue en una de esas donde conocí a Teresa, una mujer de voz suave y risa fácil,
Ella tocaba el cuatro venezolano y cantaba canciones antiguas. Empezamos hablando de música, luego de viajes, luego de la vida. Nunca hablamos de nuestras heridas pasadas, pero había en sus ojos un reconocimiento silencioso. Ambos sabíamos lo que era empezar de nuevo cuando nadie apostaba por uno. Con el tiempo, nuestras charlas se volvieron paseos. Paseos se volvieron meriendas compartidas. Y aunque no necesitaba llamarlo amor para disfrutarlo, sentía algo parecido a esa paz que uno cree perdida para siempre. Una tarde, mientras regábamos el huerto, Marta me dijo: «Se le ve distinto, don Roberto, como si hubiera vuelto a abrir los ojos». Y era cierto, había dejado de contar los días que me faltaban y había empezado a vivir los que tenía. Me descubrí riendo más, durmiendo mejor, caminando erguido. Ya no pensaba en Julián y Mariela con rencor, sino con distancia. Eran parte de un capítulo que se cerró. Lo curioso es que, sin proponérmelo, encontré una nueva familia, la gente que me esperaba en el huerto, los vecinos que me guardaban un lugar en la mesa del dominó, los niños que me llamaban profe, aunque no les enseñara nada de escuela. Y me di cuenta de que la sangre puede unir cuerpos, pero son las acciones las que unen almas. El día que cumplí 1 año viviendo allí, Elena me llevó un pastel pequeño con una vela. Me pidió un deseo antes de soplarla. Cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no pedí nada. Ya lo tenía. Cuando uno llega a mi edad, se da cuenta de que no es verdad eso, de que el tiempo lo cura todo. El tiempo, por sí solo, no hace nada. Lo que cura es lo que uno hace con ese tiempo. Si te quedas sentado, esperando que el dolor se disuelva como azúcar en agua, solo logras que se endurezca como piedra. Lo que sana es moverse, decidir, decir, ya basta, y dar un paso, aunque sea pequeño, hacia otro lado. Yo pasé demasiado tiempo creyendo que el amor era aguantarlo todo, que el sacrificio sin límite era una prueba de cariño, que callar para no herir era un acto de bondad. Pero aprendí que el silencio, cuando se prolonga, no protege, envenena, que poner límites no es egoísmo, es respeto propio, y que quien te ama de verdad no te exige que renuncies a ti mismo para complacerlo. No voy a mentir, la traición de mi hijo me dejó un vacío que no se llena. Hay heridas que se cierran, pero dejan cicatriz. Lo que cambió es que ya no veo esa cicatriz como una marca de vergüenza, sino como una medalla que me recuerda que sobreviví, que un día me vi al borde, y en lugar de dejarme caer, me aferré a lo que quedaba de mí, y lo cuidé hasta que volvió a florecer. Aprendí que la familia no siempre es la que comparte tu sangre. A veces la encuentras en personas que aparecen tarde en tu vida, pero llegan con las manos limpias y el corazón abierto. Aquí, entre mis nuevos vecinos, descubrí que la familia verdadera es la que te llama por tu nombre con afecto, no por lo que puedas darles, que la herencia más valiosa que puedes dejar no es de dinero, sino ejemplo. ¿Cómo te levantaste después de la caída? ¿Cómo defendiste tu dignidad cuando todos te daban por vencido? También entendí algo que de joven no veía, que el valor de uno no se mide en lo que produce ni en lo que acumula. En mis años de obrero medía mi vida por horas trabajadas, por ladrillos puestos, por el sueldo que traía a casa. Ahora la mido por risas compartidas, por mañanas en las que me levanto con ganas, por los nombres de las personas que me esperan en la plaza para tomar un café. Sobre el perdón. No sé si algún día podré decir que he perdonado a Julián y Mariela. No me urge. Creo que el perdón es como una puerta que se abre sola cuando ya no hace falta usarla. Por ahora, me basta con saber que no vivo encadenado a la rabia. No quiero gastar mi último tramo de vida alimentando odios que me consuman más de lo que consumieron ya. Y si algo quisiera dejarle a quien escuche mi historia, es esto. No te quedes donde no te valoran. No te convenzas de que debes aguantar por amor, por compromiso o por miedo a estar solo. La soledad duele, sí, pero hay una peor. La soledad de sentirse invisible rodeado de gente. Esa es la que casi me mata, y de la que me salvé cuando decidí decir no más. Me preguntan si volvería a hacer lo mismo, si aún sabiendo el dolor que vendría, sacrificaría mi juventud y mis fuerzas por ese hijo. No tengo una respuesta definitiva. Uno no puede rehacer su historia como quien corrige una carta. Pero sí puedo decir que,
Si hoy un hombre joven me pidiera consejo, le diría, cuida de los tuyos, sí, pero no te olvides de cuidarte a ti, deja algo para ti, aunque sea un rincón, una hora del día, un sueño guardado, porque el día que falten quienes tú cuidas, lo único que te sostendrá será lo que hayas cultivado para ti mismo. A veces, al amanecer, salgo al huerto, y me quedo viendo cómo el sol ilumina poco a poco las hojas. Pienso que yo también estoy en ese momento. No es el sol ardiente del mediodía, pero tampoco la oscuridad. Es esa luz suave que te dice, que todavía queda día por vivir. Que todavía hay historias por escuchar, manos que estrechar, canciones que aprender. Y si alguna vez mi hijo escucha esto, quiero que sepa que no le guardo rencor. Pero tampoco guardo un lugar para él como antes. El amor que le tuve no desaparece, pero ya no vive en mí de la misma forma. Ahora ese espacio lo habitan personas que me miran con gratitud, no con cálculo. Y eso está bien. Es lo que necesitaba para cerrar este capítulo. Al final, lo que aprendí es que la vida no siempre te da segundas oportunidades, pero a veces uno mismo puede inventárselas. Yo lo hice, y por eso sigo aquí, de pie, con la frente en alto. No para demostrarle nada a nadie, sino para demostrarme a mí mismo que todavía soy capaz de vivir con alegría, incluso después de la tormenta. Y si este fuera mi último día, no lo pasaría pensando en lo que perdí, sino agradeciendo lo que gané cuando me atreví a soltar. Porque al soltar, por fin tuve las manos libres para recibir lo nuevo.